Bueno, doncs el que dèiem abans, no? Avui també és el Dia Internacional de la Filosofia i llavors per concloure, diguem, aquest acte de commemoració dels 40 anys de la nostra revista, doncs hem convidat el proper coordinador, el Ricardo també coordina el número que vindrà, no? Fent una mica la terminologia darwiniana, no? El número a venir, que és el número dedicat a Nietzsche. Ricardo Espinosa Lolas és catedràtic de Filosofia Contemporània de la Universitat Catòlica de Valparaíso i avui no està a Valparaíso, però tampoc en el lloc on està, que és a Bari, no ens ha pogut acompanyar presencialment, com era la seva voluntat i la voluntat de tots, que estigués aquí amb nosaltres, per les qüestions que tots sabem doncs, que la Covid ha reduït els vols directes en Barcelona. El de Bari era un d'ells que ha estat reduït i que sembla que a partir de l'1 de desembre es tornarà a reprendre. Clar, venir de Bari en el dia i intentar tornar a la nit o l'endemà, doncs, li suposava 7 hores i mitja de viatge, fent escala a Roma. I llavors, ja que hem encetat amb la pandèmia, hem encetat l'online, ens va semblar que valia la pena mantenir la conferència, encara que fos d'aquesta manera, no? Llavors, Ricardo Espinosa ens farà aquesta conferència sobre la seva interpretació de l'etern retorn. Sabeu que és un dels conceptes claus de la filosofia nietzscheana, molt debatut i molt disputat, no? Ell mateix, doncs, ha fet prèviament, l'hem pogut escoltar en altres llocs, debatre amb altres interpretacions dels nietzscheans, és a dir, la qüestió diguem-ne, de la contemporaneïtat dels filòsofs clàssics doncs, es manté, encara avui en dia doncs, hi ha aquesta discussió permanent, no? Llavors, doncs, li agraïm, ja no sé on he de mirar, aquí, no? Ricardo, t'agraïm molt la teva presència i que ens puguis fer aquesta relectura de la teva pròpia, de l'etern retorn, que aprofito també, suposo que ell ho dirà, però ja m'avanço jo, en el proper any doncs, hi haurà un llibre sobre aquesta qüestió a l'editorial Acal. Moltes gràcies i endavant. Gracias. Voy a poner un texto. Por eso, cualquier cosa ustedes me hablan porque no lo voy a ver. Ya, gracias, Jordi. Bueno, gracias a la Universidad Autónoma de Barcelona, que me siento como en casa con tantos conocidos y amigos, al Departamento de Filosofía, a la revista Enraonar, a todos, bueno, a todo el grupo que está ahí siempre trabajando, de toda la gente, a Gerard, a Ángel, Puyol, a Jesús, a Jordi, a Alex, Mireia, a toda la gente de Enraonar del Departamento de Filosofía. Y me encantó ver también a Juan Evaristo, que lo quiero mucho, ahí con todo hablando. Y por eso, primero, muy, muy contento. Segundo, como explicó Jordi, no podía, era una locura, o sea, realmente la pandemia me imposibilitó viajar desde Bari a Barcelona, que es realmente una locura, era imposible el viaje. Es que es una pena no estar en la querida Barcelona. Y el texto que voy a leer, como también lo dijo Jordi, es parte de mi libro que va a salir pronto por acá, un libro gordo, grande, unas 700, 800 páginas sobre Nietzsche en una interpretación actualizada un poco. Y obviamente pensé esta conferencia para Enraonar, para el Día de la Filosofía, para el Departamento de Filosofía, también pensando en un gigante que es Miguel Morey, un gran amigo, que yo creo que estamos en el mismo barco, como diría Gilles Deleuze, como diría el propio Nietzsche en Zaratustra. Estamos como en el mismo barco, en una lectura en torno a Nietzsche, no nada muy lejos de la ontología de Heidegger y de su voluntad de poder que no existe, y muy lejos también
absolutamente lejos del archivo de Paolo Diorio y su famoso manuscrito del M31 de Nietzsche de 1881, muy lejos de famosos manuscritos donde levanta todas sus interpretaciones Paolo Diorio actualmente, que hegemoniza en Italia, en Francia, en Alemania, en España, en Latinoamérica. Y también lejos de allá, también de Gilles Deleuze, que también está atrapado por la voluntad de poder, aunque Gilles Deleuze era mucho más listo, pedalera a Nietzsche en los intersticios, pero estaba también todo el juego de la fuerza de la voluntad de poder. Entonces, independiente de esas interpretaciones, y en homenaje a Miguel, creo yo que Miguel ha hecho un gran trabajo con Nietzsche, no solamente con Gilles Deleuze, con Michel Foucault, con la María Zambrano, que es increíble, y todo lo que ha hecho con Nietzsche, y eso también se va a expresar en el monográfico que estoy coordinando, que saldrá el próximo año, con textos muy, muy importantes y muy bellos y abismales en torno a Nietzsche, por ejemplo, de Miguel Morey, de Germán Cano, de mucha gente, de Andrea Soma, que es el director de casi todo, de toda la sociedad, Nietzsche, etc. Entonces, y con Penélope Deutsch y mucha gente más. Y lo que voy a hacer ahora es leer un texto que se llama El eterno retorno hoy, Nietzsche a la luz del acontecimiento, y está pensado para Miguel, que yo creo que estamos en el mismo barco. Es casi completamente en contra de Diorio en la actualidad, pero también en cierta forma de Heidegger. Y si para Diorio y Heidegger y algo Gilles Deleuze no tiene ninguna importancia Dionisia o Ariadna en sentido del mito, menos Ariadna, eso no tiene ninguna importancia lo que es Wagner, la música, la literatura, eso no tiene ninguna importancia lo que es Cosima, Luz Salomé en la vida, de Nietzsche, es clarísimo en Heidegger, es casi claro en Gilles Deleuze, solamente hay un juego de pasada con el mito de Dionisio Ariadna, pero y en especial para Paolo Diorio no tiene nada, aquí el texto va casi completamente en contra de todo eso. Comienza con una cita de Leche Homo, que es una cita fundamental de Nietzsche. Voy a leer y después, si hay tiempo, conversamos al final. Nadie igual se ha compuesto nunca, ni sentido nunca, ni sufrido nunca. Así sufre un dios, un Dioniso. La respuesta a este ditirambo del aislamiento solar en la luz sería Ariadna. ¿Quién sabe, excepto yo, qué es Ariadna? De todos esos enigmas, nadie tuvo hasta ahora la solución. Dudo que alguien viera aquí nunca ni enigmas. Bueno, Diorio no ve enigmas, tampoco Gilles Deleuze ve enigmas ahí, y tampoco Heidegger ve ningún enigma. Y a lo mejor yo creo que Kaufman ve algo, y Derrida ve algo, sobre todo ahí en el seminario de la vida de la muerte que hablaba Juan Evaristo. Ahí Derrida ve algo, siguiendo a Kaufman, siguiendo a Leche Homo, ve algo que es muy distinto a la ontología de Gilles Deleuze. Introducción. Una historia que se desconoce y que algunos eruditos no quieren narrar como Pablo Diorio. El pastor Carl Ludwig Nietzsche, el padre de Friedrich Nietzsche, tenía tan solo 35 años de edad cuando murió. Había nacido el 13 de octubre de 1813 y murió, lo más probable, de algún tipo de demencia, no como se lo inventó Elizabeth, como una caída de una casa, es falso. Y el 30 de julio de 1849 nació y murió en Röcken este hombre. Nietzsche, que había nacido el 15 de octubre de 1844, solamente tenía 4 años cuando se quedó sin su padre. Y esto lo marcó toda su vida. Siempre buscó un padre, y entre ellos su gran padre fue Wagner. Pero también tuvo Jacob Bucher, tuvo otros padres, un tío, pero en especial fue Wagner. Y el año siguiente, en 1850, muere su hermano menor, Carl Ludwig Joseph Nietzsche, con menos de 2 años. Entonces Nietzsche se queda sin su hermano y sin su padre, siendo muy, muy pequeño. En 1879 tuvo que dejar su trabajo en la Universidad de Basilea y entró en 1869 con tan solo, como ustedes saben, 24 años. Su salud se lo impedía. Cito: desde la infancia Nietzsche presentó jaquecas, en ocasiones muy invalidantes, un aura visual con el fenómeno de espectros de fortificación. La jaqueca era de predominio de la parte zona de la derecha, acompañada de vómitos, debiendo reposar algunos días. Nietzsche contabilizó en un año 118 episodios de jaqueca. En 1887 fue examinado por el doctor Eiser, quien diagnosticó una corianteritis con su ojo derecho que causa
en su defecto visual, que prácticamente lo tenía ciego. Fin de la cita de lo que actualmente se sabe de la enfermedad de Nietzsche, la famosa ceguera de Nietzsche, y además de la locura de Nietzsche. Después de la publicación de Humano Maceo Humano, un libro para espíritus libres de 1878, todo se le vino cuesta arriba a Nietzsche, todo en su vida. A lo mejor su destino era morir como su padre a los 35 años, pero él quería forzar la fatalidad de su destino, pues Nietzsche era formalmente un nietzscheano. O sea, si Freud era un freudiano, pero Freud no era freudiano antes de la interpretación de los sueños. Nietzsche era un nietzscheano antes de Zaratustra, antes de la Gaia Ciencia, y antes de Humano Demasiado Humano. El libro de 1878 fue su primer libro, De verdad maldito. Pues El nacimiento de la tragedia era un libro incómodo para la academia, pero dentro de la academia. Y ese Dionisos que allí se presenta era algo apolíneo, tenía corbata, hablaba en alemán, escuchaba Tristan und Isolde de Wagner, junto con tener a su lado escondido, pero cercano al bueno de Kant, y en una modalidad más contemporánea en la figura de Schopenhauer. Y gustaba caminar, charlar, comer, tocar el piano, leer, reír con Cosima Wagner, la primera Ariadna, la tejadora de intrigas y destinos, la Ariadna del laberinto. En la isla de los bienaventurados, el laberinto de Trifchen, al lado de Lucerna, en Suiza. Esa era Nietzsche, era una revista burguesa. Con Humano Demasiado Humano, un libro para espíritus libres, llegaba el final de un instante, el final de un matiz. En la medida que les voy contando esta historia, ya estoy hablando de Terror Retorno, por si acaso. En un instante, un matiz donde Nietzsche se toma libremente. Y con mucho valor y coraje, se salía de ese dolor, de ese lamento, para asumir en la libertad y soledad una vida bailarina, porque se había escuchado ya él otra música, la música dionisíaca. Ese libro era realmente maldito, Humano Demasiado Humano. Fue un escándalo. Y Friedrich Nietzsche, el académico filólogo de Basilea, devino simplemente en Nietzsche, una leyenda viva que todos querían conocer. El libro Humano Demasiado Humano, un libro para espíritus libres, expresaba ya dos nombres, Wagner y Nietzsche. O si queremos, Wagner como Kant, en el fondo como Lutero, era humano, demasiado humano, nada más que un hombre. El gran Dioniso fue encarcelado como Minotauro en el laberinto de Trifchen por Cosima, es la gran tesis de Nietzsche. Y de allí salió convertido en un mero héroe, en un Teseo. Algo así como un creyente y la imagen sonido nihilista de una Europa vacía como la actual cristiana capitalista. Un creyente que realizaba ahora la imagen sonido nihilista, histerizante, el término lo usa Nietzsche, histérico, para representar el peor de los dramas posibles, más chapuza de los dramas posibles. Esto es el drama de esquivar, diría un Freud, de Verdrängung, desplazar, deslizar por encantamiento y un show, el dolor de la existencia, el vacío de la existencia, el sinsentido de la existencia, con algún Mefistófeles, un horroroso sentido de redención por medio de negar el instante, eso que retorna, eso que es jovial, que nos deja las puertas de abrir y crear otro mundo posible. Y se le negaba destruyendo lo que somos, en el lenguaje de Nietzsche, el sentido de la tierra, por mor de muertos ideales y falso romanticismo, un romanticismo horroroso y una idealización mortífera. Y el ideal por excelencia era repetir, a los Schopenhauer, era un eterno retorno de repetición, un eterno retorno de mortífero, casi en el sentido freudiano de Hegel, de Marx, de Benjamin o de Zizek, y una y otra vez que somos lo que somos y no podemos ser lo que debemos llegar a ser. Píndaro muerto y había un cristianismo mortífero encerrado en una pulsión mortífera. Y somos esclavos de un Dios desconocido, que por demás es bien conocido y tiene muchas cabezas. Un libro para espíritus libres, en la segunda parte del libro de Nietzsche, ¿qué quiere decir? Quiere decir Nietzsche en su dolor de cabeza, en su cefalea, en su dolor de barriga, en sus vómitos, Nietzsche vomitaba mucho, en esos 118 ataques que tuvo en 1877 y cuando se deja la universidad,
por el constante dolor de la existencia y sintiendo que el laberinto de la modernidad es el peor que la enfermedad, da un paso adelante, así como Gilles Deleuze. Y Nietzsche mismo, como una Ariadna, un Nietzsche queer, un Nietzsche femenino, ¿ya?, se transforma en Ménade, que ahora baila. Nietzsche es ese otro Dionisos que, como semejante al antiguo Minotauro Wagner, Cosima también y Francisca y Elizabeth son figuras, tenían encerrado en el laberinto de Tripchen, como otro Minotauro, y no salió con el hilo de la histeria y la representación como Wagner, sino salió con valor, así diríamos el lenguaje de Freud, transgrediendo, Verleumdung, desmintiendo, el juego de la perversión, desmintiendo ese nombre del padre, esa estructuración capitalista, esa estructuración burguesa, esa estructuración del yo. Esto es reflexión crítica en torno al eterno retorno. Se puso, diríamos, literalmente a llorar, y así ya estaba no en el afuera del laberinto. Pues si así fuera, Nietzsche estaría con uno de sus muros como punto de anclaje. No se puede estar fuera del laberinto, ese es el engaño. Nietzsche salió como Ariadna. O sea, es el Nietzsche femenino, Nietzsche queer. Salió como Ariadna, esto es, ya estaba a campo travieso bailando. La gran tesis de Nietzsche está en Zaratustra 3, en el final del libro. Y el texto del eterno retorno no es el convaleciente, como lo piensa Heidegger, o el mismo Gilles Deleuze, menos la visión como un enigma, que son textos expresos como pedagógicos para engañar al lector con el eterno retorno. El eterno retorno se expresa, si es que se expresa en la otra canción del baile, ¿verdad?, porque es un performativo. Salió bailando. Y tanto el mundo verdadero, el laberinto, como el mundo de la apariencia, el afuera del laberinto se disuelven. Los dos mundos se disuelven, el laberinto y el afuera del laberinto. Es el eterno retorno, es el baile que dinamiza las cosas y a los humanos y con ello ahora los redime temporalmente, ya su pasado traumático, ya su futuro idealizado romántico. Ni romanticismo, ni idealización, ni trauma. Cosas, humanos y dioses se han liberado de la fatalidad. El libro de 1878 mienta Wagner y Nietzsche. Humano hacia humano, espíritu libre. Y esto de aquí en adelante ya se radicaliza en Nietzsche y termina siendo Nietzsche contra Wagner. O dicho de forma radical y más retórica, Dionisos contra el crucificado. Cuando Nietzsche era el extraño filólogo en 1862, en el nacimiento de la tragedia, era Dionisos contra Apolo, pero eso era un juego de lo mismo. En realidad era Dionisos contra el crucificado. 1. Dionisos contra Ariadna. Nietzsche ya no podía ni volver a Basilea. Todos lo dejaban. Todos sus estudiantes, colegas, amigos, amores, familiares lo desconocían. Era como un monstruo, era una perversión, era como un sade. El filólogo se transformaba en filósofo, más en un materialismo, en un ateísmo radical que en Basilea no se soportaba. El joven académico esclavo del sistema universitario y de Wagner se liberaba con la espada Notum, pero de la libertad. Era un hombre de otro mundo, de otro país, de un país de que él era el único habitante, como se decía. Si Nietzsche pensó en su juventud que la guerra era contra el luminoso dios Apolo y después se dio cuenta de que era contra el racionalista Sócrates, descubrió, viviendo en el laberinto de Cosima, en Tripchen, que era contra Wagner. Y el pequeño gran hombre era expresión de la muerte que pasaba como una cruz sobre los buenos europeos. En verdad, la guerra era nuevamente mítica entre dioses, era contra el crucificado, era el nuevo mito que con su ciclo nos había encerrado en el laberinto mortífero de la modernidad. Nos perdíamos en su interior y allí nos traicionaba, y cuando pensábamos que habíamos salido de él, la salida de Wagner, la salida de Kant, seguíamos más adentro, siendo los trabajadores y defensores de ese laberinto, tal como ocurre hoy con el capitalismo más radical que nos embarga. En verdad, la guerra era Dioniso contra Ariadna, una cierta Ariadna, de Nietzsche contra Cosima y el laberinto. Nietzsche, y el libro que escribí, y el laberinto de Ariadna, indica eso, Dioniso contra Ariadna y su laberinto. Dioniso contra su amada Ariadna, Dioniso contra esa Ariadna. Se trata de Nietzsche contra Cosima por haber destruido a Wagner. En una carta probablemente de inicios de septiembre de 1888, carta que Nietzsche escribió a Cosima, que es tremenda la carta,
pero que nunca envió, y lo hizo pensando que ella contestaría agresivamente cuando leyera el caso Wagner, el último texto publicado por Nietzsche en vida. Nietzsche es muy explícito de cómo ve a Cosima y es muy duro con ella. Y la carta le dice esto, Nietzsche, a Cosima Wagner. Usted me concederá el honor de atacarme públicamente con motivo de mi escrito. El caso Wagner fue publicado el 22 de septiembre. Que ofrece la primera ilustración sobre Wagner. Usted habrá incluso el intento de ilustrar también sobre mí. Reconozco por qué estoy en desventaja. Tengo demasiado derecho, demasiada razón, demasiado sol de mi parte para que se me permita un combate de tales circunstancias. ¿Quién me conoce? La señora Cosima, en último lugar. ¿Quién conoce a Wagner? Nadie excepto yo. Añadiendo además a la señora Cosima, que sabe que tengo razón, o rectitud, en la Revolución Alemana. Sabe que el enemigo tiene razón. Desde esta posición yo le concedo a usted todo. En semejante circunstancia, la mujer pierde su gracia, casi la razón. No se hace algo injusto si uno guarda silencio, señora Cosima. Sobre todo si uno no tiene ni derecho ni razón. Si hubiera guardado silencio Cosima, habría continuado siendo Cosima. Con la expresión de una participación en consonancia y con las circunstancias, usted sabe muy bien lo mucho que conozco, la influencia que usted ha tenido en Wagner. Usted sabe todavía mejor lo mucho que desprecio esa influencia. Les di la espalda a usted y a Wagner en el instante, esto fue en Sorrento por ese caso, en el instante en que empezó la impostura, se llama la histeria. Si la hija de Elise quiere intervenir en cosas de la cultura alemana o incluso de religión, no tengo piedad. La carta de Nietzsche es tremenda. Por eso se la leí con calma. Absolutamente tremenda, como desvela quién es Cosima, la Ariadna del laberinto. En esa tremenda carta de Nietzsche a Cosima, que no la llegó a mandar y ella no la leyó, porque ella no lo atacó públicamente, lo atacaron los secuaces de Wagner y ella no, dejó clara que acusa a Cosima de ser la señora del laberinto, que perjudicó radicalmente al Dionisos Wagner. Ella, como hija de Elise, era una devota obsesa cristiana que domó el elemento dionisiaco de Wagner y lo volvió en una representación, una Vorstellung, como diría Hegel, Freud. Es una mera representación inmediata, naturalizada de qué es lo que es Dionisos, de qué es lo que es la vida, de qué es lo que es el movimiento propio de los distintos pueblos europeos. Y una copia débil de sí. Wagner devino su propia representación, una parodia de sí mismo, y eso es Parsifal, respecto a Siegfried. Y ella es parte esencial del drama representativo de esa histerización de Wagner. Y esto dicho por Nietzsche antes de los estudios de histeria de Freud. Por eso Nietzsche es fundamental para el psicoanálisis también. Y de una época solamente, Nietzsche y Cosima conocieron a Wagner, pero ella no conoció a Nietzsche. Y el filósofo se marchaba en la completa soledad con el dolor de dejar todo su mundo atrás. Pero esas ruinas del laberinto se desvanecen en agosto de 1881 en Silmaría, hace 1000 pies por encima del mar y de todas las cosas humanas. Este es el famoso texto que está en el M31, en el cuaderno de Nietzsche, donde él lo dice, ¿verdad? Que además, se sabe todo, se sabe que para Nietzsche era caluroso y ahí eran 10 grados de calor, lo que tenía ahí en Silmaría, en el lago Silvaplana. Y Dionisos, como dice Nietzsche, lo tocó y supo lo que tendría que hacer, ser libre. Ese es el juego de Nietzsche, para entender el eterno retorno. En una carta íntima de fines de agosto de 1882, después de la estancia amorosa de Tautenburg, que Nietzsche tuvo con Luz Salomé, Nietzsche le dice a Luz, tuvieron como un mes juntos en Tautenburg, por si acaso, en el verano, ahí tratando de que la relación aconteciera, de verdad. Nietzsche le dice a Luz, que ahora estaba con Re en otro lugar, le dice lo siguiente, cito, en fin, mi querida Luz, el antiguo, profundo y cordial ruego llega a ser lo que es, la famosa sentencia de Píndaro. Eso es lo que tenemos que hacer. Al principio nos cuesta trabajo, le dice Nietzsche a Luz. Al principio nos cuesta trabajo emanciparnos de nuestras cadenas. Cada uno de nosotros, aunque de manera distinta, tiene que elaborar una enfermedad de las cadenas. También después de haberlas roto. Sinceramente, así es nuestro destino devoto, Luz. Pues es usted
Yo amo en usted mis esperanzas. Fin de la famosa carta de Nietzsche. O sea, se trata de romper de las cadenas y después de romper la propia ruptura de las cadenas. O sea, crear. Nietzsche, enamorado de luz, con todo, en la Gaia Ciencia, con una mano y llevando bajo la otra el inicio de Así habló Zaratustra, dos de sus más grandes obras, saliendo con dolor de Trifchen y destruyendo del laberinto, desde dentro de sí mismo, al principio estando al costado de las ruinas, abandonando a esa Ariadna de Trifchen, Nietzsche con el dolor de Sorrento, y en ese lamento, con otra Ariadna, de la mano de luz, a la mena de Ariadna de Roma, en el monte sacro donde se besaron, en el lago de Horta, donde Nietzsche le contó que lo que era el eterno retorno, en Lucerna, cuando Nietzsche le pidió matrimonio a la Luz Salomé, en Tautenburg, cuando quisieron tener sexo y hablar de sexo y juntarse como una pareja, etcétera, ahí fue aconteciendo toda la experiencia del eterno retorno. Y se inicia el baile explícito del eterno retorno, inspirado en Silmaría. En agosto de 1881, pues repito, desde Tripchen, rompiendo con Tripchen, con Basilea, con Leipzig, con Bonn, con Forta, con Naumburg, con Rocken, rompiéndolo todo para que acontezca el eterno retorno. 2. Otra carta para Luz. El 16 de septiembre de 1882 le escribe Nietzsche a Luz Salomé, cito, ayer por la tarde me sentía feliz. El cielo era azul. El cielo era azul, si usted ha leído a Zaratustra, es la forma que Nietzsche llama Ariadna en la tercera parte, es como la llama a Luz Salomé. El cielo era azul, el aire templado y puro, estaba en el Rosenthal, a donde me había atraído la música de Carmen. Allí me quedé sentado durante 3 horas, bebí el segundo coñac del año, en recuerdo del primero, el primero fue con ella. Oh, qué malo era. Y reflexioné con inocencia y malicia completas sobre si no tengo alguna predisposición a la locura. Sí, se pregunta Nietzsche a Luz Salomé. Continúo. Al final he dicho no. Luego comenzó la música de Carmen y durante media hora me deshice en lágrimas y palpitación de corazón. Pero cuando lea estas líneas, al fin dirá sí y añadirá un rasgo a la caracterización de mí mismo. Venga muy pronto a Leipzig, Luz. ¿Por qué no antes del 2 de octubre? Adiós, mi querida Luz. Fin de la carta de Nietzsche. Nietzsche, en los años del tránsito por el ocaso, en su lamento como una Ariadna, y en especial en el año decisivo de Luz Salomé en su vida, 1882, a la cual le pidió 2 veces matrimonio, en donde lo de Lucerna fue tremendo para él, junto al Memorial del León, los famosos soldados suizos, lo recordó hasta en la locura. ¿Ya? Mientras recuerda su primer coñac con ella, ha vuelto a escuchar y a llorar junto con la ópera Carmen. Su nueva música, ¿no? mientras va escribiendo a poquititos, saliendo de la Gaia Ciencia y armando Zaratustra. Le cuenta que piensa con inocencia y malicia respecto a sí mismo y se pregunta si tendría una disposición a la locura, algo que ahora llamaríamos una disposición genética. Nietzsche, con seducción y muy sogarrón, siempre era muy sogarrón con Luz, le dice que su respuesta es no. Su padre y 4 hermanos de su madre tuvieron problemas graves de demencia, ya se sabe, y alguna disposición existía. Pero Nietzsche está tan feliz en el baile de retorno con su Ariadna, con esta Ariadna, y ahora que se inicia su Zaratustra, todo podrá ser distinto. Hasta su predisposición a la locura la va a vencer. Mire cómo es el eterno retorno de Nietzsche. Y es posible que se transfigure la realidad y el laberinto se disuelva para todos. Y en cierta forma así fue. Nietzsche retrató 10 años el final de su vida y en esos 10 años nos dejó desde Así habló Zaratustra 1, 2 y 3, incluyendo la Gaia Ciencia del 82, los ditiramos de Dioniso del 89 y el gran y magistral Ecce Homo de 1888. Solamente obras maestras. Pero en ese mismo 1882 también se acababa radicalmente todo con Luz. Duró muy poco. Ella misma en sus memorias, escritas cuando era mayor, recuerda con tristeza, nostalgia, su encuentro con Nietzsche y todo lo mal que estuvo ese final. Nietzsche despechado, ella no se enteraba, no se quería enterar de lo que pasaba, tenía solamente 21 años, Nietzsche tenía 37. Ella quería estar con Rey en París, luego en Berlín, y no quería nada del amor, ni con él ni con nadie, sino amistad, conocimiento, libertad y baile. Eso quería Luz Salomé. Era muy joven, ¿eh? Quería conocimiento, y una comunidad de amigos y aprender. Quería ciencia, psicoanálisis. Pero Nietzsche se había contado todo a ella.
Ella fue su inspiración, fue su ámbito de confianza. Desde su pensamiento del eterno retorno se sabe por el mismo Nietzsche que la primera persona que supo el eterno retorno fue en el lago de Horta, Luz Salomé. Nietzsche había leído parte de la Gaia Ciencia a la misma Luz, que tenía textos inspirados por Luz. Por ejemplo, la famosa Vita Femina, el parágrafo 339 del final, casi del final de la primera edición del libro. Uno de los últimos parágrafos, ¿no? Allí Nietzsche le dedica a Luz su Ariadna, este texto formidable de la vida fémina, que se articula en los 3 parágrafos restantes en torno al eterno retorno y Dioniso. Cito: pero quizás sea este el más fuerte encanto de la vida. Hay sobre ella un velo bordado de oro, de hermosas posibilidades, prometedor, resistente, pudoroso, burlón, compasivo, seductor. Sí, la vida es una mujer, el famoso texto de Nietzsche, que habla de la vida como mujer, o la mujer como verdad, y ya más adelante, son los rasgos de Luz, son los rasgos de Ariadna, son los rasgos del eterno retorno. Posibilidades, prometedor, resistente, pudoroso, burlón, compasivo, seductor. Ese famoso texto que está al final de la Gaia Ciencia, dedicado a Luz Salomé. Pero Luz quería estar sola y con amigos, ser feliz y estudiar psicología. No entendía a ese hombre extraño y solitario que quería fundar una nueva religión, como lo llamaba ella, porque ya no creía en el Dios de sus padres. ¿Qué dice la Luz Salomé? La cito: para Nietzsche, su propia situación, la hondura de su necesidad era todo. Se convirtió en el crisol donde se calentaba al rojo, porque para volverse forma su voluntad de conocer. La poesía es en ella, la obra de Nietzsche, más esencial que sus verdades, hasta llegar a las profecías de Zaratustra, de superhombre y de eterno retorno, donde se divide el mismo en quien todo lo padece y quien todo lo domina, el Dios. Hasta llegar a aquello que se puede decir que produjo en verdad y poesía, porque allí el investigador en él se fijó su límite, allí renunció a sí mismo, corrió ante sí la cortina, y para mí, entre las demás, esta diferencia entre Nietzsche y nosotros llegó a formar parte de las cosas más benéficas en las que este círculo me rodeaba. Aquí estaba el clima sano, en Nietzsche no, ¿verdad? Claro, hacia el cual yo tendía, que convertía también a Porré en camarada espiritual, ese famoso texto de Luz Salomé justificando la salida con Porré, diciendo que Nietzsche finalmente era un poeta que no quería la verdad, Nietzsche era un loco que no quería la ciencia y ella prefería la ciencia. Ella estaba buscando el psicoanálisis que se estaba construyendo, el famoso texto de la Luz Salomé. Luz no había entendido nada de Nietzsche, ni cuando tenía 21 años, ni cuando tiene 70 años, aproximadamente cuando escribe este relato nostálgico, contando por qué se acabó la relación con Nietzsche. Y así nos explica por qué se fue con Re. Ella quería ciencia, no quería poesía. Quería verdad objetiva y no metáfora de perspectiva. Ella quería el laberinto de la modernidad y no bailar en el eterno retorno porque se necesita demasiado coraje y hay que ser libre. Incluso entendió el pensamiento de Nietzsche como una nueva religión, de un ateo que se volvió loco porque se salió de la cultura racional. Eso fue el temor de Luz. Ella quería clima sano y claro, como dice en su memoria. Y al escuchar a Nietzsche solamente lo veía como un loco, un insano, un oscuro, un profeta, un poeta, un amante del estilo, pero no de la objetividad. Luz tampoco era Ariadna, no era la mena del baile. En el fondo temía a Nietzsche, aunque creó algo, lo amó. Pero no fue suficiente y por eso estuvo dispuesta a estar con él e intentar conocerlo en Tautenburg, pero siempre de la mano clara y sana y psicológica del Re y de esa psicología científica que luego se construyó ni más ni menos en el psicoanálisis de Freud. 3. El único análisis de Nietzsche. Es interesante este dato que les voy a dar. Joseph Panet, amigo de Freud, el científico fisiólogo, era una especie de psicoanalista de primer momento. Conoció muy bien a Nietzsche en 1884 en Niza. Y este dato es fundamental. Y además había leído Zaratustra, las famosas 3 partes. La 4ª parte nunca se editó, no se conocía. Solamente 25 personas la leyeron. El libro eran 3 partes para Nietzsche. Y el libro termina en las 3 partes finales de Zaratustra 3. Y había leído Zaratustra con mucho entusiasmo. Incluso quería ayudar a Nietzsche, le tenía cariño, lo fue a ver a Niza. Y le mandó una carta a su novia y describe la impresión que Nietzsche le causó. Cito la carta de Panet a su novia. Nietzsche fue sumamente amable,
no hay en él rastros de falsos patos o de profetismo, como yo había tenido después de leer su obra. Más bien se comporta en forma muy tranquila y muy natural. Luego me contó, pero sin la más mínima afección, que siempre se ha sentido portador de una tarea y que ahora, en la medida en que se lo permita a sus ojos, quiere desarrollar lo que hay en él. Probablemente a ti, dice la novia, te extrañaría su apariencia externa como a mí. No tiene nada de extravagante, nada de rebuscada. Tiene una frente extraordinariamente grande, despejada, cabello castaño liso, ojos velados, hundidos, como corresponde a los medios ciegos, cejas espesas, una cara bastante llena y un bigote poderoso. Y por lo demás, completamente afeitado. Fin de la carta de Panet a su novia. Es como el único terapeuta que tuvo Nietzsche. Freud conoció a Nietzsche por medio de Panet mucho antes de todas las conversaciones con Luz Salomé. Lo conoció directamente por Panet. Y eso lo recuerda pues, Nietzsche en una carta a Arnold Zweig. Al contrario de Luz, no lo vio como un profeta y lo encontró bastante normal. Y con apariencia muy cuidada, nada extravagante, por lo que se opera de un loco escritor que dice locura, ¿verdad? O de un profeta que quiere construir una religión. No tenía nada de eso. Y siempre con ese rasgo de ciego que tanto males le causó y todos recuerdan de Nietzsche. Nietzsche formalmente era un ciego, no veía nada. Todos notaban eso y lo recuerdan. Mientras pudiera ver, Nietzsche quería escribir las consecuencias del eterno retorno. Su tarea era intentar mostrar lo que implica la experiencia del eterno retorno en tiempos de laberinto de la humanidad, de la mano de los dioses Ariadne y Dionisos. Nietzsche tenía incorporado desde joven, desde niño, desde Forta, ya había estudiado el mito de Dioniso Ariadna, ya en especial en Ovidio. Y después lo fue trabajando en Leipzig, y después como filólogo en Basilea, y después completamente en Sorrento, y después se liberó a través de la literatura con Caturo y compañía. Era la guerra contra el laberinto, pero ya no era el baile con la Ménade. Todo esto se truncó. Lu no se enteró de lo que hablaba Nietzsche en el lago de Horta, es increíble, ni en Tautenburg, ni en sus cartas. Además se sabe que Nietzsche tenía hasta unos manuscritos dedicados a Lu que se los quemó la hermana. Ella huyó del enfermo, loco, ciego, que se creía profeta y quería fundar una nueva religión con tonterías poéticas y míticas alejadas de la cordura, la ciencia y la psicología naciente. Por eso Lu, de 70 años, sigue viendo a Nietzsche de esa forma, aunque supo de primera fuente, ¿ya?, que no era así. Cito: en Nietzsche era posible sentir ya lo que había de llevarlo más allá de su colección de aforismos y hacia Zaratustra, el profundo movimiento de Nietzsche, el buscador de Dios que venía de la religión, iba hacia la profecía de la religión. O sea, Andrea Salomé seguía la luz con ese juego interpretativo. Pero si la luz de los años 30 del siglo XX pensaba esto en forma retrospectiva, cuando estuvo al lado con 21 años, en 1882, pensaba lo mismo. Se equivocó tanto Nietzsche con ella. Lu era la religiosa proyectada su vacío en él. Era ella la religiosa que proyectaba ese vacío en Nietzsche. No pudo ver lo que mentaba el eterno retorno, y no se dio ni cuenta que ella de que ella estaba transcrita en todos los textos de Zaratustra, en especial los textos de eterno retorno. No se dio cuenta la misma Luz Salomé al leer los textos que ella era la que estaba presente en los textos. Es increíble lo que pasa con Lu. Lu no se da ni cuenta que ella está en los textos. No se da cuenta que ella está en la clave. En la otra canción del baile, Nietzsche describe a Luz Salomé. Y la Lu no se da cuenta que ella está en el texto. ¿Qué le pasó a Lu? Pues el texto expresa de forma literaria el encuentro con Lu en Roma, en Horta, en Lucerna, en Tautenburg. Ese es el texto del eterno retorno. Y en ello los propios del eterno retorno, a saber, el matiz, el Augenblick, el instante, el movimiento y temporalización creativa en la materia misma sin sentido alguno. Esa materia que tensa la propia mortalidad constructiva, y en esa tensión mortal de la propia finitud sexuada se libera de lo traumático y me abre un futuro nunca idealizado ni romántico. Era el eterno retorno que estaba en Nietzsche clarísimamente. Nietzsche le escribe a Re y Lu el 20 de diciembre de 1882, cuando se entera de los engaños de los amigos, porque Lu se fue con Re, como ustedes saben. Ella no lo quiere y se fue con Re y se fue con los amigos. Estaban compinchados y nunca se enteró. Nietzsche nunca se dio cuenta de eso.
y estaba presente. Y Nietzsche está muy molesto, muy triste, y le escribe esto. Me encuentro, la carta es tremenda en lo que le dice Nietzsche. Me encuentro hablando de la manera de un espíritu libre, en la escuela de los afectos, es decir, que los afectos me devoran. Una horrible compasión, una horrible desilusión, una horrible sensación de orgullo, herido. ¿Cómo podré seguir resistiendo? ¿Sí? Le dice Nietzsche a Lu. ¿La compasión no es acaso un sentimiento salido del infierno? Le cargaba a Nietzsche la compasión, el resentimiento. No quería tener resentimiento ni compasión. ¿Qué debo hacer? Le dice. Cada mañana dudo si podré llegar al final del día. Ya no duermo. ¿Para qué sirve caminar durante 8 horas? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen esas turbaciones mías? Ah, un poco de refrigerio. Pero ¿dónde hay un poco de frío para mí? Esta noche tomaré tanto opio como para perder la razón. Donde hay una persona que aún valga la pena referenciar. Pero a vosotros os conozco a todos a fondo, a Rey Alú. No se preocupe demasiado de mis accesos de megalomanía o de vanidad herida. Incluso si algún día, por medio de sus dichos afectos, ocurriese que me quitase la vida, no habría demasiado motivo para entristecerse. ¿Qué os importa a vosotros? Quiero decir a usted y a Lu, mis fantasías, pues piensan ambos que soy, a fin de cuentas, un semi-enajenado. Me ven un hombre afligido por jaquecas. Me encuentran ustedes siempre solo, que estoy completamente trastornado de la cabeza. Mira lo que dice Nietzsche. Nietzsche se enteró de todo, cómo lo construían. Llego a esta valoración de la situación que considero razonable, después de haber tomado por desesperación una dosis gigante de opio. Pero en lugar de perder por ello el juicio, parece que el juicio ha venido a mí. Nietzsche completamente a punto de suicidarse, sumergido en diciembre, lleno de opio, se da cuenta, la verdad, me miran como un enajenado, como un friki, como un perverso. Por eso se alejan de mí. Soy un pobre loco de mente. Nietzsche se da cuenta cómo lo miran. Claro. ¿Por qué? Porque está con el eterno retorno. Es tan complejo el eterno retorno que causa eso. Nietzsche, bajo la influencia del opio, sabe cómo sus amigos lo ven. Esto es un enajenado, afligido por jaqueca, un loco, solitario, demente. Hay que huir de él. Ellos se han mofado de Nietzsche, lo han caricaturizado, lo han infravalorado. Lo mismo de siempre, el humano más sea humano que vuelve y se repite y nos destroza cada uno. Nietzsche no puede entender a Lu como Ariadna, no sabe qué pasó. No era Cosima, tampoco era Lu. Está completamente perdido y Nietzsche, en vez de sumergirse, ni más ni menos, escribe Zaratustra, Zaratustra 1, que es la canción del eterno retorno y la canción afirmativa, incluso en el dolor, incluso en el resentimiento, se afirma la vida. 4. Para terminar, la verdad ariadna. En 1882, Luz tenía un diario personal epistolar increíble, muy extraño. Y va contando todo, día a día, su vida con Nietzsche en Teutoburg. Ya, tenemos las memorias que hizo la Luz también viejita de 70 años, tenemos las cartas que enviaba, pero tenemos algo genial, el pequeño diario de Luz Salomé. Y sabemos la verdad de Luz. ¿Qué le pasaba a Luz con Nietzsche en el año 1800? ¿Y qué es lo que era? Ahí lo dice todo. El filósofo nunca se enteró de esto, que ella tenía un diario que iba anotando y que se lo mostraba de repente a Paul Rée. Ella fuertemente estaba implicada emocionalmente con Rée, pero quería mucho a Nietzsche y lo quería genuinamente. Y Rée obviamente le tenía celo. Había una triangulación típica en esta relación y Nietzsche nunca se enteró de la triangulación. En el diario del 18 de agosto, Lu narra lo siguiente, que es increíble. Personalmente, está con Nietzsche el 18 de agosto y ella escribe en la noche lo siguiente. Escribe, ¿somos pues muy semejantes? No, a pesar de todo, no. Es una especie de sombra de aquellas ideas sobre mis sentimientos, que todavía hace pocas semanas hacían feliz a Nietzsche, lo que nos separa. La felicidad de Nietzsche nos separa. Lo que se impone entre nosotros es su felicidad. Y en alguna oculta profundidad de nuestro ser estamos ilimitadamente alejados unos de otros. Nietzsche tiene en su ser como un viejo castillo, calabozos oscuros, bodegas ocultas, que no aparecen cuando se le conoce solo superficialmente, y que sin embargo puede que constituya lo más propio suyo. Curioso, hace poco se me ocurrió repentinamente, dice Lu, la idea que incluso podríamos vernos enfrentados alguna vez como enemigos. Viviremos toda la vida juntos, como se constituye como un predicador y una nueva religión. Estaremos juntos en una pelea como héroes y discípulos. Mira, esa es la famosa texto del día que ella estaba escribiendo. Allí
está lo que sentía Lu por Nietzsche. Y con una claridad a sus 21 años. Este escrito es el momento mismo en que está con él. Lo veía como un peligroso predicador de una nueva religión, reclutando a otros locos como él mismo. Siempre le tenía pánico a la locura de Nietzsche. En esto no puedo ver sino la propia relación que tuvo ella con Gillot a los 17 años en San Petersburgo y con todo cómo salió huyendo de su relación con este teólogo que se enamoró de ella, que era un trastornado, ¿verdad? Fue el que la llamó Lu. Lu incluso pensó, se sabe la historia, pero me la salto para no perder tiempo. Pero estaba ya toda su salida de esta relación horrorosa que tuvo con este teólogo casado en Petersburgo. Nietzsche y Lu están infinitamente separados, abismalmente separados, pero unidos, lo dice la Lu. Porque Nietzsche en su complejidad no se da del todo y no se transparenta como Red. Nietzsche es como Howe, el personaje de Miyazaki en El castillo ambulante. Es un mago, un Zaratustra, un Altazor, un Falstaff, un Zorba, un Dioniso, una Ariadna. Es un espíritu libre que va creando y no deja de crear. En cambio, y eso incomoda absolutamente a Lu. Lo más propio de él era lo que los separaba radicalmente. Era como un viejo castillo, con bodegas, calabozos, que no se dejaban abrir del todo, y menos ser iluminados. Y ahí el problema. Lu le teme radicalmente a Nietzsche, porque no lo puede domar, no lo puede subyugar. Aunque lo castigue, le haga daño, no lo puede tomar, agarrar, determinar nunca. No puede con Nietzsche, no puede con la libertad juguetona de Nietzsche, no puede con la libertad. Nietzsche es la bestia negra de Lu, es como lo real para Lacan. Y por otra parte, ella no quiere las bodegas sucias y viejas, ni menos calabozos en donde la encierre en un chapucero castillo del eterno retorno. Ella no quiere ser estructurada por él, aunque lo necesite. Esto se ve clarísimo después en el famoso trabajo de Luz Salomé, en el famoso trabajo 1912 en Narcisismo como doble dirección, que es un texto magistral, teórico, psicoanalítico de Luz Salomé. No quiere estar con Nietzsche, tiene que dejarlo y fugarse con Red. En esas 3 semanas que vivieron en Teutoburg, descubrió que su vida no estaba a su lado, sino que con Red. Porque Red no era nada, simplemente era un juego de una amistad para construir la ciencia que ella andaba buscando. Y de ahí viene el final de este texto sobre el eterno retorno. ¿Y sobre qué? Sobre Nietzsche, en el fondo sobre Ariadna. Sobre los bailes en un mundo que se demorona y en donde Nietzsche no quiere más laberintos. Nietzsche, como dice Montinari, se inventó Ariadna, porque Nietzsche colocó en el texto Erfindung de Ariadna. Me inventé Ariadna, Erfindung, encontré algo y la realicé. Ese famoso manuscrito de Nietzsche de Zaratustra, que está en el Eche Homo. ¿Es Lu una invención de Nietzsche? ¿Es Ariadna una invención de Nietzsche? En cierta forma, sí. Pero incluso en la enemistad acontece de alguna forma la amistad. Es el juego de Nietzsche, Dioniso con Ariadna, de Nietzsche con Lu. Y aquí se lo voy a explicar porque es el juego de eterno retorno. Todo lo que ocurrió con Lu y Re, fuera ya del laberinto, pero lo que encerró en su falso eterno retorno, ese último hombre, ese mago, como lo llama Nietzsche en Zaratustra 4, son puros juegos externos para no entender lo que es la afirmación de la vida. Ese libro para pocos, como lo llama Nietzsche, que está fuera del ciclo de la Zaratustra, al parecer también nos hablaba de esto. ¿Ya? Pareciera que todo lo que Zaratustra 4 son las falsas formas de entender el eterno retorno. Todos los juegos de la cósima, todos los juegos de la luz, todos los juegos de entender el eterno retorno como si fuera algo en y por sí mismo, por esta determinación externa que nos rige para afirmar la vida. No es eso. El eterno retorno es la propia vida con todo su dolor y con toda su negatividad y con todas sus trampas que van construyendo la propia vida. Nietzsche es juguetón y burlesco. Nietzsche, ante el abandono de Lu, no se suicidó. O no pudo del todo matarse. Nietzsche tenía una misión. Escribía el libro del eterno retorno y las expresiones de cómo ésta nos libera en los 7 sellos de la modernidad. Y esto fue lo que hizo en 1883. Pero estuvo en el dolor mismo, saliendo de Triptych, saliendo de los vanes, su dolor, en su lamento, en la escritura. Era un dolor de un hombre despechado, un lamento, porque Lu lo deja en la nueva Naxos. Y allí podría haberse aliado de nuevo a eso sumergió la modernidad, volver al mundo wagneriano, y Nietzsche no se mueve en eso. Nietzsche se vuelve realmente en el maldito libre creador. El mito de Ariadna y Dioniso es simplemente doble. Si lo hay, uno, solamente la sabiduría de la vida-muerte, la gran sabiduría dionisiaca,
que es lo fundamental para entender el eterno retorno, si está la vida en su propia finitud, y no hay nada más que finitud en la propia vida, esa es la que acontece y Trosden, a pesar de, se da un paso adelante. Esa es la famosa sentencia de eterno retorno. Y Nietzsche lo vio solamente en Luz Salomé. Eso es lo gigante de Nietzsche. Lo gigante de Nietzsche que ve la grandeza de Luz, incluso más allá de Luz mismo. Es Luz la que vive de esa forma, aunque ella no tenga ni idea de lo que está realizando. Y Nietzsche lo ve en ella, y por eso en Nietzsche es como le da la gracia, explícitamente, diciendo que ella es la creadora del famoso himno de la vida, y el himno de la vida es el texto famoso que está en la otra canción del baile, que son los famosos 12 campanadas y destellos del eterno retorno. Los famosos 12 campanadas, 12 destellos del eterno retorno, a la medianoche, donde aparece el mediodía, ni más ni menos es una transcripción en 12 campanadas del famoso himno de la vida que escribió Luz Salomé. Por eso Nietzsche sabía y tenía que darle la gracia a Luz, porque Luz encarnaba, era la Ariadna del eterno retorno, aunque ella misma se tratara como una más completamente perdida viviendo en su vida. Nietzsche se da cuenta de todo eso y por eso la afirma con todo. Si miramos los fragmentos póstumos de esta época del dolor, de escritura, de amor, de baile, de despecho, de amistad, de enemistad, de perdón, de opio, de rabia, de creación, que son todos los textos que Nietzsche va escribiendo, va trabajando para escribir el eterno retorno, y no solamente el M31, que es el error de Diorio, que es el trabajo científico materialista de la época donde Nietzsche estaba trabajando una teoría material, que es parte de todo el trabajo global de Nietzsche y de la propia vida de Nietzsche. Nos queda claro dónde estaba el eterno retorno, que era todo este juego que estaba viviendo Nietzsche. Cito, antes de poder perdonar, dice Nietzsche, hay que haber vivido lo que se ha hecho a uno y a las personas profundas. Todas las vivencias se extienden en el tiempo. Es más fácil perdonar a un enemigo que a un amigo. ¿Qué debo perdonar? Dice Nietzsche. Pues si yo no te reprocho lo que tú reprochas, ¿cómo podría por tanto perdonar? Me afligió que no me hayas engañado, sino que ya no me creyeras, le habla Luz Salomé. El problema era todo un juego de engaños y de laberintos, y ahí mismo, señores, fuera resentimiento, fuera metafísica del trauma originario, fuera representación originaria del humano, fuera representación de un sentido de la vida, fuera cristiandad como algo que nos organiza la vida. No, no, no. Ese dolor con toda su borrosidad se afirma. Eso es lo que está diciendo Nietzsche en los famosos fragmentos de Luz Salomé que están junto con las carpetas del eterno retorno. Son increíblemente bellos y tristes todos los textos de Nietzsche en torno a Cosima como Ariadna y en torno a Luz como Ariadna. El amor todo lo puede destruir y a la vez es una forma de afirmación. Dice Nietzsche, el hombre es una cosa demasiado imperfecta. El amor por un ser humano me puede destruir. Fragmento póstumo, el comienzo de Zaratustra 1. Todos los textos que Nietzsche va trabajando en los fragmentos póstumos aparecen en Zaratustra 1, Zaratustra 2, Zaratustra 3, lo arma con las cartas a Luz, lo arma con los textos para sí mismo, lo arma con trozos de Ovidio, con trozos de Catulo, con algo de Sido, y va construyendo la maravilloso juego del mito de Dionisio y Ariadna para entender que la afirmación de la vida es de verdad y con coraje y sin metafísica, religión y subjetividad alguna, casi levantándose libremente. Para terminar, a la misma Luz le manda una carta a Berlín, probablemente a mediados de diciembre de 1882, y le dice, pues ¿cómo puedo perdonarle si antes no descubro en usted esa naturaleza gracias a la cual usted puede sobre todo ser perdonada? Pero estamos ahora muy bien, los dos tenemos que perdonarnos. No me puedo sacar el perdón de la manga, pero en realidad ha pasado mucho tiempo ya y le he perdonado. Nietzsche se liberó completamente, porque Nietzsche era nietzscheano. Y se da cuenta que da lo mismo lo que pase, ya está aconteciendo una afirmación ahí en el propio dolor. Nietzsche lo dice clarísimamente. Y Nietzsche inicia su Zaratustra, y inicia Zaratustra 2, inicia Zaratustra 3, y avanza con todo escribiendo y repensando y dándole las gracias a Luz Salomé, como Dionisio le da las gracias a Ariadna, en el famoso texto del gran anhelo, que es fundamental al final, después para entender el eterno retorno. Y dice, finalmente, Nietzsche escribió muchos textos para Luz, que son las bases que están en
en la otra canción del baile, y en el séptimo sello, que son los textos finales que cierran Zaratustra 3, todo Zaratustra, el eterno retorno, y son los que recuerda Nietzsche en el Ecce Homo, y los que son los textos que recuerda Nietzsche en los Ditiramos Dionisiaco, y son los textos que Nietzsche manda también en las cartas de locura, que son todos los textos del eterno retorno. ¿Qué dice Nietzsche? Socorronamente, dice así, en uno de los textos. Son 3 textos explícitos que yo he encontrado, y parece que hasta Diorio dice lo mismo. Son 3. ¿Qué dice Nietzsche? De repente Nietzsche trata a Lu como un gato, un felino. El perro paga la benevolencia con la sumisión, el gato con la benevolencia. Disfruta de sí y experimenta un voluptuoso sentimiento de fuerza. Él no da nada a cambio. Nietzsche tratando a Lu como un tremendo gato. Famoso texto de Nietzsche que se ha repetido 1000 veces para entender la vida en su afirmación absolutamente soberbia y voluptuosa, como lo llama Nietzsche en Zaratustra 3, cuando habla ni más ni menos de Ariadna. Y este texto de Nietzsche es muy explícito, es juguetón. ¿Qué dice Nietzsche? Cito: guárdate de los gatos. Ellos nunca dan, ni menos son corresponde. Solo replican y ronronean, mendigan, y juegan, y juegan, y juegan. Nietzsche jugando con toda mente con los gatos. Los gatos ronronean como ronronean las cosas, como ronronean los dioses, como ronronean los sentimientos, como ronronea el sinsentido de la vida. Los gatos ronronean. Así se afirma la vida. No hay nada por detrás del ronroneo. Y hay un texto tremendo de Nietzsche en este juego con luz. Las mujeres siempre menos civilizadas que los hombres. Ya es un juego. Pero en el fondo, ellas son todos salvajes. Construyen estados, construyen casas, siempre dispuestas, abren todas las ventanas y regresan todos los elementos primordiales. Es lo que dice Nietzsche en el famoso fragmento dedicado a Luz Salomé. Cuando Nietzsche trató de gato a luz, de un tipo de fuerza tremenda, furiosa, manipuladora, soberbia, que engaña, simula, representa ante el público como tierra y que quiere todo domesticar, Nietzsche le está diciendo que es todo ella. Ella es la animalidad de Dioniso. Ella es lo que mueve a Dioniso. Ella es el baile de Dioniso. Si Dioniso es una posición afirmativa de la materia, es un puro vacío sin sentido, la materia no es nada en ese vacío sin sentido. La materia se intercruza, se rompe entre sí. Esa Ariadna viene de Ariadne, que es micénico. Ese Ariadne de Ariadna significa distancia. La aristocracia por antonomasia. Ariadne es la aristocracia, es el gato, es la distancia, es lo que mueve la propia materia en su sinsentido. Y eso es lo que duele saber a los filósofos o a la gente en la actualidad. El pensamiento de Nietzsche es radical, absolutamente radical. Gracias a Lu, que estuvo junto a Nietzsche en el año 1882, le dio la vida para realizar el espíritu libre, para realizar la afirmación en su dolor, para liberarse absolutamente incluso de ella misma, para liberarse de todo eso y poder construir y expresar performativamente el eterno retorno. Cito, ¿qué dice Nietzsche en el Gran Anhelo? Textos finales de Zaratustra 3, donde habla de Ariadna, donde habla de eterno retorno y la expresa en el baile. ¿Qué dice? En mandarte cantar, y ahora habla, di, ¿quién de nosotros tiene que ahora que dar la gracia? De Dioniso hablando con Ariadna, ¿verdad? O mejor, canta para mí, oh alma mía, Dioniso diciéndole a Ariadna que cante. Y déjame que sea yo el que dé las gracias. El famoso texto de Nietzsche de Zaratustra 3, donde Dioniso le da las gracias a Ariadna, es parte de una carta, de un juego que tiene Nietzsche con Luz. Y además, porque la materia en sí misma no es nada, es pura potencia. Y la materia en su distancia y movimiento, en la materia en su juego de distancia, genera todos los movimientos posibles para ir creando. El Dios le da la gracia a la mortal, y Nietzsche a Luz, pues ella es la portadora del anillo de retorno. Solo con ella ha podido amar, solo con ella ha querido estar de boda, solo con ella ha querido tener hijos. Esos son los textos del séptimo sello, ¿verdad? Del final de Zaratustra, que son las cartas de Nietzsche. Solo con ella ha bailado, solo con ella la Trinidad se actualiza día a día en la materialidad misma del sinsentido de la vida, con todo lo que eso significa. Y el dolor se afirma y sigue avanzando. Solo con ella el acto sexual como eterno retorno articula los diferenciales en una unidad de acoplamiento y solamente ahí se vive y se crea y se sigue. Y ahí hay posibilidad de un tejido sociohistórico y hay posibilidad de una creación de una polis. Nietzsche recordó hasta el final de su vida a Luz Salomé. Y termino con esto.
Y siempre está en la base de todos los poemas. Y está ni más ni menos en los Ditirambos Dionisiacos, el último texto que Nietzsche escribió. Y está en el poema Solo locos y solo poetas, que está Luz Salomé, en enero de 1889. Este texto de Turín, este famoso Solo locos, solo poetas, que Nietzsche lo arma en los Ditirambos, es para ella. ¿Qué le dice? Este texto era un poema que salió en la canción de la melancolía, 1884, y que también la cantaba el mago en el Lamento, en Zaratustra 4. Para Nietzsche, Lu era la fiera, el gato, la Ménade, pero de segunda, aunque de alguna forma, Ménade y Ariadna. Siempre la vio solamente, pero ella siempre lo vio que como un loco, solo como un poeta. Y por eso prefirió a la ciencia y la psicología. Es tremendo lo que hace Nietzsche en 3 de enero de 1889, en la locura misma de Turín. Solo loco, solo poeta es ni más ni menos cuando él descubre que ella lo encontraba un loco, un poeta, y lo pone en el poema. ¿Qué dice el poema? Ni más ni menos las críticas de Lu a él. Solo loco, solo poeta. Solo un multicolor charloteo, es eterno retorno. Excusándose de multicolores máscaras de locos, Dioniso. Trepando por falaces fuentes de palabra, la retórica de Zaratustra, por arcoíris de mentiras, entre falsos ciegos, vagando y divagando, solo loco, solo poeta. El mismo Nietzsche, patéticamente loco, enloquecido en Turín, coloca como poema las críticas de la propia Lu en su vida y todo lo que se acabó, porque él era un solo loco, un solo poeta. Así sabe muy bien Nietzsche como Lu, la gata lo veía en 1882, y sabe que ella lo deja, y así Nietzsche la ama, la quiere, y así Nietzsche se da cuenta que en esa locura y en esa poesía se afirma la vida, y esa es la expresión afirmante que nos da un diferencial material que nos puede construir una nueva forma de vida entre uno y otro. Y lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias. ¿Dónde está mi cámara? Gracias, Ricardo. Gracias por esta conferencia y por haber avanzado para hacernos el avance de tu libro de ¿cuántas? 700 páginas, me parece, ¿no? Sí, son 778. Hoy ya la estaba viendo, sí. Pobre Tomás, el instituto de Acal. Bueno, pues abrimos un turno de preguntas, de comentarios, de dudas por parte de aquí los presentes. No sé si hay alguna... Alex, a ver, Evaristo quiere preguntar. ¿Lo oyes? Oh, es que no sé. A ti te escucho muy bien, Ah, venga, adelante. ¿Sí? Bueno, sí, Juan, te escucho muy bien. Vale, muchas gracias por esta exposición de todos estos intercambios, correspondencias, relaciones, deseos que alimentan la génesis de conceptos que han tenido tanto recorrido. Yo tenía dos preguntas, una bien intencionada y otra peor intencionada. Comienza con la segunda. Vale. De un lado, y me corregirás si me equivoco, porque la correspondencia de Nietzsche es un corpus que desconozco por completo, entonces he ido tomando tus citas, etc. De un lado, Lu, en una carta, dice que era la felicidad de Nietzsche lo que le iba a separar de Sí, sí. No, es como un manuscrito que ella tiene. De acuerdo. Sí. Y al otro lado, tú señalas... Hay 3 lados. El primero es Lu, la felicidad de Nietzsche nos separó. De otro lado, tú señalas que Lu no podía con la libertad de Nietzsche. Creo que es como literal. Sí. Lo que tú has señalado. Y en tercer y último lugar, Nietzsche llega a escribir que él se inventa a Lu. Ya, perfecto. Entonces, una de las cuestiones que me resulta problemática a la luz de estos 3 lados de tu intervención, ¿sí? Creo que hay una visión me parece muy heroica o muy apologética de Nietzsche. Lo comento porque, ahora mismo me encuentro traduciendo una biografía de Kierkegaard, Genial. La génesis de un pensamiento. Sí.
tiene algo que ver o no, pero es igual. Uno ve justamente cómo un pensador se va desmitificando, los sacrificios que hace por la escritura, etc. Entonces, lo que yo veo aquí, es decir, una señora que dice la felicidad de Nietzsche que nos separó, un señor que dice me inventé a Lu, lo que veo más bien, bueno, es una relación machista de dominación de la que Lu se zafa. Sí. Que aquel que habría de ser su compañero prefiere su fantasía a la mujer de carne y hueso. Me parece que encaja mucho, aunque Lu diga, bueno, la felicidad de Nietzsche, él con sus juguetes, uno de ellos es mi imagen, es lo que nos ha separado. Y creo que además resuena también en esta afirmación tan pigmaliónica de Nietzsche, de que él declara, sin ambajes, que él se inventa a Lu. Sí, te entiendo. Bueno, me gustaría que aquí veo creo que este intercambio genera un problema en esta visión un tanto, a mi parecer, heroica o apologética de Nietzsche, o al menos contribuye a desmitificar esta imagen de la persona. Y la segunda cuestión, que ciertamente tiene relación con esta primera, ha señalado que Nietzsche habla de la vida como una mujer y de la verdad como una mujer. Bueno, es una valoración, bueno, por lo demás son conceptos muy gruesos, habría que desgranarla y especificarlos. Sí. Encuentro un guiño interesante toda vez que Jacques Derrida, precisamente en un congreso sobre Nietzsche, dijo, a mí me gustaría escribir como una mujer. Sí. Exactamente, sí, es genial eso. Y esta afirmación creo que va estrechamente relacionada con otra declaración, bueno, famosa, etcétera, y es toda la lectura que hace Hélène Cixous en los 70, en La risa de la pelusa, con La joven nacida, etcétera, de lo que ella denomina, si bien luego perderá el calificativo, una escritura femenina, una escritura femenina. Absolutamente. Una escritura acontecimental atravesada por la alteridad y atravesada por el otro, una escritura que trataría, digamos, de romper toda la arquitectura oposicional, binaria, que ha alimentado la visión occidental y con ella una orden patriarcal o una construcción masculina del discurso, ¿no? En términos en los años 75, ¿no? Parece que esta escritura femenina o esta escritura de una mujer que tiene sus raíces, al menos declaradamente por Derrida, en un cierto Nietzsche, ¿no? Absolutamente, así es, sí. Nietzsche no se reduce a su nombre, etc. Así es. Parece que traería otra experiencia de filosofía, otra forma de pensamiento, que justamente se desentendería de las relaciones de poder según las que un hombre acaba prefiriendo la fantasía de una mujer a la mujer de verdad. No sé si me explico. No, sí, te entiendo. Esta era mi valoración. Este tema de formas de escritura experiencial. Sí, está bonita la pregunta. Y bueno, y por eso quería compartirlo. Mil gracias por la conferencia, Ricardo. Gracias, Juan Evaristo. Sí, mira, primero, en la primera, son como dos cuestiones grandes. La primera cuestión es como técnica de los nietzschianos y va contra Heidegger y contra eso. Lo que pasa es que en el manuscrito de Leche Homo, que lo trabaja muy bien Montinari, era como el perro que trabajaba, Collier trabajaba como alguien teórico grande y Montinari trabajaba los textos como los famosos manuscritos de Nietzsche que están en el archivo. Y es Montinari el que descubre que cuando Nietzsche habla en el Leche Homo de Arianna, en realidad dice Arfimum de Arianna. Entonces él descubre eso. Y si tú lo ves, vas al fragmento al libro 14, está. Entonces ahí viene la famosa Erfindung de Arianna. Y eso, y todos los nietzscheanos lo hemos metido. ¿Qué significa esa? La traducción literal es la invención de Arianna. Y por eso hay gente que se la saca encima Arianna, en el sentido externo de la palabra invención. Nietzsche se inventó a Arianna, Nietzsche se inventó a Lua, Nietzsche se inventó a Cosima, Nietzsche se inventó a su madre, como se lo inventó. Es como Dioniso se inventó a Arianna. En realidad el mito es de Dioniso, no es de Arianna. Arianna es un personaje secundario. Entonces hay toda una pelea ahí, entre comillas, entre filólogos, filósofos, historiadores, que quieren, como está ese texto, quieren como sacarse a Arianna. O sea, Arianna no tiene ninguna importancia. O sea,
al revés de lo que tú piensas. Significa que en realidad la típica tesis de Nietzsche es un patriarcal horroroso, un cabrón. En realidad, ¿qué importa la mujer? La típica lectura que hay como de Nietzsche entre fascista, patriarcal, machista. En cambio, la Penélope Doyle y otra gente no pensamos así, no vemos a ese Nietzsche en absoluto. Entonces lo que hago yo, con el famoso texto de Montinari, que lo uso mucho como para quitarle la presencia de lo femenino a Nietzsche, ya en el mito de Dionisos, ya en la propia biografía de Nietzsche, ya en los textos de Nietzsche, yo muestro que al contrario de lo que está diciendo Nietzsche, es muy bonito. La famosa Erfindung no significa, fin de encontrarse, significa como Dionisos no es que se inventa, en sentido meramente como una construcción de la cabeza, al contrario, significa que yo me encuentro, y como yo me encuentro, la realizo. O sea, quiere decir que Dionisos, y eso es lo que propongo en el libro, en contra de las lecturas clásicas de Dionisos, Dionisos no es nada. Dionisos simplemente es una construcción, todo de la filología de la época, de que era muy, como hasta ahora, era muy patriarcal. Ya Nietzsche había mostrado a Dionisos que era increíble, que a nadie le interesaba. ¿Ya? Pero además Nietzsche mostraba a Dionisos que Dionisos estaba articulado míticamente con Ariadna. Ya lo sabía él como filólogo, pero después lo sabe explícitamente. Entonces lo que quiero mostrar, al contrario, es que Ariadna constituye el mito de Dionisos. Y por eso hay un trabajo gigante en el ir mostrando que en realidad la verdad del Dios era Ariadna. Y eso está en todos los textos finales de Nietzsche, y ahí puede contestar, está todo. O sea, en realidad, entonces no es al contrario, al contrario de lo que tú decías, es Lu la verdad de Nietzsche, es completamente. Es Cosimo la verdad de Nietzsche, Lu la verdad de Nietzche, Elizabeth la verdad de Nietzsche, porque Nietzsche no era nada, era realmente como un hoyo como de puro dolor, un hoyo de puro dolor, donde el otro lo va constituyendo. Es todo al revés, entonces todo al revés de tu sospecha. Es eso, y por eso, y lo que está en Zaratustra 3, ni más ni menos, es mostrar que todo el texto dionisiaco era un texto ariadneo. Y Ariadna, bueno, a nivel biográfico, Cosima, Lu, Elizabeth, todas las figuras femeninas, su madre, o sea, son puras figuras femeninas que atraviesan, no solamente la Wagner, son figuras femeninas, y las figuras femeninas son todas las que permiten entender, ni más ni menos, eso que se llama el eterno retorno, porque si en las figuras femeninas en general, o llamarlas simplemente míticamente como Ariadna significa aristocracia, o pudor, en una tradición más simple. En ese pudor o en esa distancia no se entiende nada del mito de Dioniso. Nada del mito de Dioniso, nada va a tener el retorno, y no se entiende ni la biografía de Nietzsche. Eso es como para lo primero, es como al revés de lo que tú decías, es todo al revés. Nietzsche se siente como un pobre subnormal, y por eso al final en Nietzsche como explícitamente dice, Luz Salomé, te doy la gracia, en los textos, en los ditirambos, todo, o sea, de heroico no tiene nada, y por eso si cuando tú lees la otra canción del baile, Dios es un tonto, se cae al suelo. Nietzsche va haciendo una descripción de las cráteras de los vasos griegos, y donde el pobre Dion es un pobre toro, torpe, tonto, que se cae, es realmente ridículo, porque todo el movimiento de afirmación, o dicho en lenguaje mítico, en anillos de retorno lo portaba siempre lo femenino, como dices tú en la segunda pregunta, todos los intersticios que van atravesando la figura de los dioses, la figura de las cosas, todos los intersticios materiales, todas las distancias, todas las perforaciones, o en lenguaje lacaniano, todo lo real que va perforando, todo eso real es lo que va construyendo el eterno retorno. Y por eso lo que quería decir era como lo contrario de lo que tú has dicho. Y la segunda parte también es bonita, o sea, en Nietzsche yo creo, de realidad, en ese Supra está la Kaufmann. El problema era Gilles Deleuze. El problema es Gilles Deleuze, con una tremenda interpretación de Nietzsche en 1962, después en 1965, y el famoso coloquio de París de 1964, donde se discutió a Nietzsche. Y después vino el 72. Entonces, y el problema era en 1964 el famoso coloquio de Nietzsche, el primer coloquio de Nietzsche que se hizo, que era para discutir ni más ni menos a Heidegger. El problema es Heidegger. Todo esto se entiende desde el problema de Heidegger, que en 1961 Heidegger había sacado el Nietzsche, y Gilles Deleuze en 1962 había sacado su Nietzsche. Y ambos Nietzsche estaban fundados en la voluntad de poder. Pero en el caso, por lo menos Gilles Deleuze tenía, en un libro que no existe, completamente falso, pero Gilles Deleuze es pillo, es listo, hasta con textos falsificados va descubriendo algo absolutamente dinámico que se escapa, por lo menos, ya se da cuenta. Pero Heidegger pertenecía al archivo de Nietzsche, sabía de las falsificaciones, sabe todo eso, y guarda silencio, se queda callado,
en vez de colocar una adenda al 61 de sus cursos del 36 al 46, diciendo, oye, parece que estos textos no, parece que la voluntad de poder no existe, parece que Schlechter ya lo dijo, parece que ya en el directorio lo sabíamos de la manipulación, oye, parece que lo que hizo Boyle cuando editó La voluntad de poder era ni más ni menos una conclusión política. Heidegger era amigo de Boyle, del editor de La voluntad de poder. Entonces, en vez de demostrar todo lo que ha pasado, se queda callado, publica su Nietzsche 61 y saca la tremenda tesis ontológica de la voluntad y le toma como una afirmación de la voluntad. Entonces, ese era el debate que había. Y por el lado joven, Nietzsche aparecía por una derecha, por Heidegger, y por el lado de izquierda aparecía Nietzsche con los franceses, con Bataille, y después, obviamente, con Klossowski, en especial con Gilles Deleuze, aparecía un Nietzsche desde la izquierda en un juego material dinámico de afirmación. Pero en el seminario de 64 está Levit, está Beaufret, está Foucault, que lo ayuda a Gilles Deleuze, invitan a Colli Montinari, y casi la conferencia de clausura fue de Colli Montinari, y Colli Montinari triza a todos, a ellos, y todos les dicen, no hay voluntad de poder, leen el famoso texto que elimina la voluntad de poder, muestra cómo se falsificó, cómo se construían los textos, cómo se arman los textos, fue tremendo, y ahí estaba Foucault, Deleuze, Beaufret, Levit, Bátimo, estaban todos ahí, quedan todos plop, y la clausura que hace Gilles Deleuze es plop, hay que repensar a Nietzsche, que esperemos que aparezca la edición crítica, esperemos que aparezcan los fragmentos próximos, y por eso Gilles Deleuze saca el 65 en Nietzsche, sin la voluntad de poder, ningún texto de la voluntad de poder, hace una biografía de Nietzsche, una interpretación más simple sin voluntad de poder, y hace finalmente un análisis filológico de citas de Nietzsche. Y dice ahí, hay que esperar los fragmentos póstumos y lo que está saliendo, porque quedamos sin voluntad de poder. Ese famoso 65. Y estaba todo ese debate, Juan Evaristo, lo que está presente. Y ahí, la Kaufmann, que era más lista que el hambre, que tiene a Deleuze encima, no le carga, la voluntad de poder se fue a la triza, Habla en el 72, el Serici, ahí está Derrida, está la Kaufmann, está Nancy, están todos. Ya Gilles Deleuze no sabe qué hacer, ya no habla de la fuerza, Gilles Deleuze habla del pensamiento nómada, puro Zaratustra, y contra Lacan, y contra la voluntad poética, contra Heidegger, contra el Levit, y contra la institución filosófica. Habla de nómada, puros movimientos del mismo, habla de Melanie Klein, habla de Winnicott, puros movimientos en el mismo barco de intersticios que atraviesan el discurso de Nietzsche, porque ya Gilles Deleuze no puede decir lo que decía antiguamente. Y ahí empieza a aparecer la gran figura de Kaufmann, ahí está el texto bonito de Derrida sobre Ariadna, el famoso texto de la mujer y acción a distancia. Entonces ahí aparece como otra lectura que está como escondida. Está Derrida, está la Kaufmann, está el mismo Gilles Deleuze está haciendo algo distinto, y empieza a aparecer lo que dices tú, que estoy completamente de acuerdo. Oye, parece que hay otro Nietzsche. Señores alemanes de derecha, señores franceses de izquierda, señores menéuticas italianos, parece que hay otro Nietzsche que es completamente, tú dirías, femenino, como diría Lacan, femenino, real, intercepciones de lo real, que rompe lo simbólico, que rompe la determinación del capital, que rompe el padre, que rompe el significante del padre. Hay una fuera en Nietzsche que va perforando todo, que es lo nómada, que es lo que se fuga en el lenguaje de Gilles Deleuze, o lo real en el lenguaje de Lacan. En Lacan está en 72 y 73 con el seminario aún, y está en Serici 72. Hay algo que nos perfora todo, que era lo femenino, en esa época se llamaba lo femenino, yo lo llamaría lo diferencial. Era lo diferencial que no se dejaba atrapar en la gramática, en la estructura, en lo simbólico. Y Nietzsche era absolutamente de eso, pero no solamente en Nietzsche, ¿cómo? No solamente los poemas, ya Zaratustra es eso, ya aquella ciencia es eso. Nietzsche era como un queer, diríamos actualmente. Él era completamente un monstruo dionisiaco, absolutamente traspasado por lo real, traspasado por algo que es una distancia constitutiva que lo moviliza enteramente. Así te podría contestar las dos o tres cuestiones, Juan Evaristo. Pues, Ricardo, gracias a ti. Aplauso para... Gracias a usted por todo, por la paciencia. Gracias a toda la gente presente.